Fitzgerald. Figura 5.9. Bueno, en este caso tenemos nuestro componente. Todo nuestro componente se ve afectado por una fuerza repartida. En este caso es la W. ¿Qué es lo primero que debemos analizar? Bueno, primero debemos analizar las reacciones que ocurren en nuestros apoyos. En este caso, a este lo podemos llamar A y a este B. Entonces, ¿cómo determinamos las fuerzas, las reacciones que ocurren en nuestros apoyos? Para este caso, en esta figura es muy sencillo. Primero empecemos con una sumatoria de fuerzas. Ya sabemos que no hay fuerzas en X, entonces lo podemos dejar como Fx es igual a 0. Nuestra sumatoria de fuerzas en Y, esta sí tenemos varias fuerzas. Primero, tenemos, bueno, podemos ponerlo por aquí, RA más RB menos 6, carita triste, es una fuerza que va hacia abajo, menos 3, menos 6. Ojo, tenemos otra fuerza. ¿Cuál es la otra fuerza que interviene en nuestro sistema? Es la W. La W, como recordarás en tu curso de mecánica de materiales, se ve afectada por la distancia en la que se encuentra. En este caso, la W está afectando a todo nuestro sistema. Por lo que, como si se tratase de un momento, tenemos que nuestra W se va a multiplicar por la distancia afectada, como te mencioné. En este caso la distancia afectada es de 18. Entonces nuestra W, que inicialmente tenía unidades en kilolibras pies, al verse afectada por una distancia de pies, esta se cancela. Tenemos kilolibra, pie, que se ve afectada por pie. Entonces se cancelan y nuestra fuerza, bueno, y nuestra carga repartida queda como una fuerza más en kilolibras. Por lo que la podemos incluir dentro de nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Que daría igual a menos 18. Ok. ¿Qué otra cosa podemos analizar? Bien, podemos analizar que nuestro sistema es completamente simétrico. Mires por donde lo mires. ¿Qué podemos concluir de que nuestro sistema es completamente simétrico y la carga repartida también es simétrica? Que nuestras reacciones van a ser lo mismo. Entonces a esta operación la podemos decir que RA es igual a RB y podemos concluir que esta igualdad es igual a la suma de las fuerzas que afectan a nuestro sistema, y esto lo podemos representar entre 2, ya que pues son las dos reacciones que tenemos, dándonos como resultado que cada reacción va a tener un valor de 16.5 kilolibras. Ahora, ¿a qué nos referimos con carita triste, carita feliz? Nos referimos al valor que va a tener cada fuerza. Es decir, en este caso las fuerzas ya presentadas en el sistema están hacia abajo, por lo que van a tener un valor negativo o, si como lo conociste, como carita triste. Nuestras reacciones, al ser todo lo contrario, son unas fuerzas que intentan repeler a estas fuerzas que caen en nuestro sistema. Entonces son una fuerza contraria a las que ya tenemos. Son una fuerza que está mirando hacia arriba. Son una fuerza positiva. Son una carita feliz. Ambas. Bueno, muy bien. Ahora ya que ya entendiste
cómo funcionaban las reacciones en nuestro sistema, podemos empezar a graficar nuestros tramos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ok, primero vamos a analizar a nuestro sistema. Vamos a determinar las fuerzas que caen en cada tramo de distancia. Analiza tu sistema. Cada cierta distancia hay una fuerza que está afectando esa distancia. Por lo que es lo que vamos a ver. En este caso vamos a analizar nuestra primera distancia, que va desde 0 hasta los 4 pies. Y lo podemos representar con un intervalo aquí mismo. 0 menor o igual que x menor o igual que 4. Aquí tenemos que analizar dos cosas. Primero, determinar las fuerzas cortantes que pasan exclusivamente en este tramo. Y también debemos analizar el momento que ocurre en esta sección. Nuestro momento cortante lo vamos a representar como una B. Y nuestro momento, como siempre, como una M. Ahora, para analizar nuestra sumatoria de fuerzas cortantes, debemos analizar nuestro sistema. ¿Qué fuerzas hay desde el tramo 0 hasta el tramo 4? Bueno, hasta la distancia 4. Bien, como habrás notado, la única fuerza que interviene es la de nuestra reacción. Nuestro RA, que como habíamos visto hace un momento es de 16.5, con valor positivo. Y ya únicamente quedaría así. Bueno, te tengo que explicar un concepto más. Al igual, bueno, primero que nada, ¿qué es lo que ocurre en nuestro sistema? Nuestro sistema, además de tener las distancias conocidas o reales, vamos a tener que todo nuestro sistema se va a ver afectado por una distancia imaginaria, que vamos a llamar X. A los otros subtramos los vamos a llamar 0.5x y 0.5x. ¿Qué es lo que ocurre con nuestra distancia imaginaria, con nuestra distancia x? Que nuestra distancia x, al igual que nuestra w, afectó a la fuerza que ya tiene w. Bueno, no es una fuerza, es un kilolibra pie. Por la distancia real que ya conocemos, esta misma w va a afectar a la x como una nueva fuerza. Es decir, que para mayor entendimiento, tenemos que nuestra 1w se va a multiplicar por x veces, dándonos como resultado que además de las fuerzas que ya conocemos, vamos a tener una fuerza x que podemos representar en nuestro sistema. Y que al igual que el 18, que vendría cayendo en esta zona, se representa como un negativo porque está cayendo, aquí también vamos a tener nuestra fuerza en x. Entonces la podemos expresar junto a, bueno, también vendría cayendo por aquí, menos x. La podemos expresar junto a nuestra fuerza cortante. Perfecto. Estas son las fuerzas cortantes que afectan a nuestro primer intervalo. Ahora vamos con el momento. Como recordarás, el momento siempre calcula una fuerza por una distancia. Una fuerza y por una distancia x, o una distancia y por una fuerza x, etc. En este caso, más fácil, todas nuestras fuerzas van en y, todas nuestras distancias son en x.
¿Y qué es lo que ocurre? Tenemos a nuestra primera fuerza nuevamente, que es de 16.5, nuestra primera reacción, que se va a ver afectada por una distancia imaginaria X, menos nuestra fuerza X, que ya conocíamos arriba, por, como te expliqué, nuestro sistema está dividido. Entonces, el tramo correspondiente es de 0.5x. Por lo que nuestra fuerza X, que es la fuerza de W, se va a multiplicar por nuestra distancia de 0.5x. Una fuerza, una distancia. ¿Ok? Podemos reducirlo un poco más, dejándolo como 16x menos el 5 afecta a toda esta ecuación, dejándolo como un 0.5 cuadrado. Y esta sería nuestro primer intervalo, tanto de fuerza cortante como de momento. Este intervalo, ¿cómo funciona? ¿Para qué sirve? Podemos hacerlo de una vez. Esto nos va a permitir graficar el comportamiento de las fuerzas y de los momentos que ocurren en nuestro sistema representado en una gráfica, para conocer pues, qué comportamiento ocurrió en esos intervalos a lo largo de todo nuestro sistema. Entonces podemos ya sacar los puntos de gráfica. Te explico cómo. Tenemos aquí que nuestro intervalo va desde 0 a 4. Entonces podemos llamar a nuestro primer momento, a nuestra primera fuerza cortante como V0. Luego podemos llamar a otra como V2 y una última a V4, que es donde cierra nuestro intervalo. Perfecto. ¿Esta X para qué nos sirve? Bien, esta X básicamente y resumidamente se va a sustituir por la distancia que queramos obtener. En este caso, nuestra primera distancia es de 0. Entonces, sustituyendo 16.5 menos 0, nos va a dejar que nuestra primera fuerza empezó en 16.5. Seguimos haciendo lo mismo, 16.5, ahora en la fuerza 2, menos 2. Muy fácil, 14.5. Y haciendo lo mismo para el último tramo, nos deja que es 12.5. En este caso fue muy sencillo los puntos de graficar. Ahora vamos a hacer lo mismo con el momento. Y siempre respetando que sean las mismas distancias para obtener los mismos puntos en la gráfica. En este caso, a pesar de que la operación sea un poco más compleja, por así decirlo, tenemos que realizar lo mismo, sustituir las X por la distancia que queremos obtener en nuestra gráfica. En este caso, a simple vista podemos ver que el momento 0 siempre va a empezar en 0. Y a simple vista lo puedes notar, 16 por 0 menos 0.5 por 0. 0 menos 0. Ya va aumentando un poquito, por así decirlo, el grado de dificultad, pero sigue siendo muy sencillo. Es simplemente sustituir tu distancia en tu X. Y 56. Bien, ya tenemos nuestros primeros puntos de gráfica para nuestro primer intervalo. Avanzando con el siguiente, tenemos que regresar a ver nuestro sistema y nos dice, primero avanzamos de 0 a la posición 4. Ahora queremos avanzar de la posición 4 a nuestra posición número 5, o sumando todo a nuestra posición número 9.
Entonces podemos expresar que queremos avanzar desde 4, 5 unidades, hasta la posición número 9. Bien, igual nuestra sumatoria de fuerzas cortantes, nuestra sumatoria de momentos. Bien, ¿qué podemos analizar aquí? Que es prácticamente el primer tramo, prácticamente lo podemos arrastrar, ya que es nuestro primer punto de intersección. 16.5 x menos x sumando además las próximas fuerzas que se ven involucradas en nuestro sistema. En este caso, la fuerza próxima es de 6, por lo que simplemente sería incluirla a nuestra sumatoria de fuerzas cortantes, dejándola como 10.5 menos x. Un poco más de lo mismo, tenemos a nuestro momento, podemos arrastrar la última operación que obtuvimos de nuestro primer intervalo incorporando así las nuevas fuerzas y distancias que aparecen en nuestro segundo intervalo, que en este caso tenemos a 6, tenemos al 5 y tenemos a nuestra distancia en x, dejándolo así como nuestra fuerza 6 multiplicada por la distancia x, que ojo, a diferencia de la x que habíamos explicado en el anterior intervalo, aquí ocurre algo chistoso, que es que sí tenemos a x, es la misma x, pero a esta x debemos restarle el intervalo que ocurrió desde 0 hasta la posición 4, dejando así esta nueva operación como x menos las 4 unidades que ya hemos recorrido. Entonces, nuestra fuerza en 6 va a multiplicar esta operación, reduciéndolo nos quedaría como 16x menos 0.5x cuadrada menos 6x más 24, porque el negativo por negativo es positivo. Reduciéndolo un poco más, nos va a quedar como 10x menos 0.5 cuadrado más 24. Bien, entonces ya tendríamos las operaciones para nuestro segundo intervalo. Queríamos nuevamente lo mismo, sacar nuestros puntos de gráfica. En este caso el intervalo va desde 4 a 9, por lo que, aunque en el anterior intervalo terminamos en 4, nuevamente lo volvemos a anotar por si tenías duda de si se anotaba o no se anotaba. Bien, en este caso no son completamente números pares, así que vamos a elegir al B6 y al B9. Vamos a elegir a nuestro momento en 4, nuestro momento en 6 y nuestro momento en 9. Bien, es prácticamente hacer lo mismo del primer intervalo. Sustituir a nuestras x por el número del intervalo, en este caso 10.5x menos 4, nos como 6.5x, vamos, 6.5. Y aquí notarás algo, porque
este V4 es diferente a este V4. Bien, es un comportamiento que ahorita te explicaré cuando veamos la gráfica. Nuevamente seguimos 10.5, 4.5 y 1.5. Es lo mismo. También te explicaré el comportamiento que ocurre cuando hay una cuadrática en tu gráfica. Bien, realizando las operaciones correspondientes, nos va a dar que esto terminaría como 58, como 69 y como 78. Dándonos así que en este caso... hubo error de dedo. Este era 56. Dándonos así que en este caso, que pudo haber dado que no, pero nuestro momento sí siguió bajo el mismo orden. Bien, entonces continuamos. Nuestro siguiente tramo ya abarca otras 5 unidades, por lo que ya contaríamos con un intervalo de 14 unidades. Nuestro siguiente intervalo quedaría de la siguiente forma: de 9 hasta 14. Una vez más, fuerza cortante va a ser igual. Analizamos nuestros puntos. Podemos tomar todo este intervalo que ya habíamos recorrido y sumar la nueva fuerza que se acaba de incluir. En este caso, ya teníamos que nuestra fuerza cortante era de 16.5 menos x menos 6 menos 3. Dando así que ya conocemos que esto era 10.5 menos 3, 7.5 menos x. Casi que igual para el momento podemos arrastrar la operación que ya teníamos de 10x más menos 0.5x cuadrada más 24 e incluir nuestra nueva fuerza por distancia de 3 por x menos el número de intervalos que ya hemos recorrido, que en este caso sería menos, que como te expliqué, se va a multiplicar por x menos la distancia que ya hemos avanzado, que en este caso ya avanzamos 9 unidades. Perfecto, podemos reducirlo un poco. Y es x menos 0.5x más 24 menos 3x menos 27. No, más 27 por el signo. Entonces, reduciéndole una vez más, nos daría que 7x menos 0.5x cuadrada más 51, dándonos así nuestro tercer intervalo y haciendo los puntos una vez más, dándonos como resultados los siguientes puntos para graficar. Bien, ahora sí podemos ir a nuestro último intervalo, al intervalo con nuestra última fuerza de 6, que abarca a todos los intervalos que ya hemos recorrido. Bien,
Entonces, nuestro último intervalo va desde 14 hasta 18. Tenemos nuestra sumatoria de fuerzas cortantes, que va a ser igual al último intervalo que ya recorrimos, menos la nueva fuerza agregada, nuestro último de momentos, menos la nueva fuerza que tenemos por x menos el anterior intervalo utilizado, reduciendo. Nos quedaría que esto es igual a 1.5x menos 0.5x x cuadrada más 5 menos 6x más 84. Reduciendo una vez más, nos daría que esto es igual a menos 4.5x menos 0.5x cuadrada más 51 más 84, quedaría como 135. Y una vez más, este sería el último intervalo para sacar nuestros puntos para graficar. Por lo que estos serían nuestros últimos puntos de intersección. Y ya podríamos pasar a explicar cómo funciona el comportamiento de una gráfica. Cómo expresar todos estos valores en nuestra gráfica. Muy bien. Primero, vamos a analizar la gráfica de la fuerza cortante. Vemos que inicia en un principio en 16. Vamos a suponer que aquí está nuestra primera fuerza cortante en 16.5. ¿Qué es lo que ocurre con esta fuerza? Se desplazó a la posición número 2 disminuyendo en 14.5. ¿Cómo representarías eso? ¿Cómo representarías la caída que ocurre de un punto a otro? Pues con una diagonal, un poco fea. Aquí está nuestro siguiente tramo, 14.5. ¿Qué siguió ocurriendo con nuestro sistema? Nuestro sistema siguió decayendo. Cayó hasta 12.5, igual en otra posición. Seguimos cayendo hasta aquí, en 12.5. Y tú dirás, bueno, el siguiente tramo igual, que es aquí el de B4, igual sigue disminuyendo, entonces pues seguimos en línea recta. Pues no pasa eso, porque como recordarás, te dije que te iba a explicar por qué hay dos B4 diferentes. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo expresarías que en un mismo punto ocurrió una caída? Pues bien, con una recta en su mismo eje. Caímos hasta acá en 4.5. ¿Qué es lo que siguió ocurriendo en nuestro sistema? Se nos dice que a partir de ese momento siguió decayendo, pero en diferentes posiciones. Cayó hasta 4.5, en 6, digo,
Disculpa, esto era 6.5. Y en 6 caímos hasta 4.5. Y en 9 caímos hasta 1.5. ¿Qué sigue ocurriendo con nuestro sistema en los últimos puntos de intervalo? Que en este B9 que caímos en 1.5, a su vez hay una recta en la que caímos hasta menos 1.5. Y a partir de ahí, nuevamente, seguimos en caída libre en las posiciones 16 y 18. Aquí en menos 14 y en menos 16. Ahora vamos a representar la gráfica de los momentos. Podemos ver qué pasa en nuestro momento. Iniciamos en 0 y está habiendo una subida de nivel. ¿Cómo representarías esto? Tú dirías que si desde la posición 0 a la posición 2 subimos hasta el número 30, estamos en 0, representaríamos con una diagonal hasta la posición 2 con el número 30. Esto ocurriría si no existiera una cuadrática en nuestra operación, que además, sumado a esto, podemos ver que existe una subida de nivel congruente después con la caída que se va a producir. Es decir, que hay intervalos que van a tener la misma cantidad congruentemente en diferentes tramos de la sección. Es decir, que no va a ser una parábola, que digo que no va a ser constituido por diagonales, sino que como está dado el comportamiento desde nuestro primer momento, todo nuestro sistema va a ser una parábola. Ya te puedes dar cuenta desde que hay una cuadrática, ya sin tener que analizar que es congruente esta, aquí, que aquí, que aquí. Únicamente al darte cuenta que hay una parábola, digo que hay una cuadrática, desde el inicio vas a ver que va a ser una parábola completa. Entonces, tenemos que nuestro punto máximo se va a ocurrir en el punto 9, en 78. Entonces simplemente podríamos hacer este trazo. Que nuestro punto 9, bueno, debería ser por aquí. Ocurrió que tenemos nuestro momento máximo positivo. Acá se me olvidó destacarlo, pero tenemos nuestra B máximo. En este caso va a ser menos 16.5. Y bien, aquí concluiríamos la parte de las gráficas de nuestro sistema. Y usaríamos estos términos máximos más adelante, porque ahora debemos concentrarnos en analizar nuestro centroide. Podemos ponerlo un poco más abajo, ya que es casi como si de otro problema se tratase.
Bien, ¿qué nos dice nuestro centroide? Nuestro centroide está constituido por dos figuras que podemos encontrar en nuestra tabla de perfiles para saber específicamente acerca de ellas. Entonces tenemos a nuestras figuras. También vamos a tener al área de cada uno, a nuestra Y deforme o nuestra Y tochada o como le quieras decir, que va a ser la distancia desde la base a partir del centroide de tu figura o algo así. Ahorita te vas a dar cuenta, te voy a explicar cómo funciona. Y además vamos a tener la multiplicación de nuestra área por nuestra Y deforme. Bien, tenemos que nuestra primera figura es esta cosa. Y bien, ¿qué podemos analizar de esta cosa? Primero tenemos que irnos a nuestra tabla de perfiles, encontrar este código de por aquí. Y ahora te voy a explicar acerca de... Bien, ¿cómo debemos analizar nuestra figura con los datos que nos pide nuestra tablita que acabamos de inventar? Bien, podemos ir a la tabla de perfiles que nos da el libro. En este caso, para este modelo ya nos da un área, ya no hay que quebrarse la cabeza. 4.49. ¿Cómo va a funcionar nuestra Y deforme? Bien, como ya sabes, tenemos, o sea, esta es la parte de arriba, pero para comprender esta figura debemos analizar todo nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, tenemos que buscar a nuestra W en nuestras tabletas. A nuestra W 1430. Aquí lo tenemos, a nuestro 1430. Y debemos analizar la altura que tiene este 1430, que en este caso es de 13.84. Pero ¿qué más debemos sumarle? Además de esto, tenemos que regresarnos a nuestro C10, 15, 13 y sumarle